Pucha, ojalá que no. Bienvenidas y bienvenidos aquí a un nuevo en vivo en el desconcierto, en esta neblina de esta mañana muy, muy fría, de puro invierno que nos tocó después de este veranito de San Juan. Y bueno, también una mañana bien extraña. Hay cosas del en vivo, según una repetición que salió, pero la sacamos. Cosas del en vivo también es que no deberíamos estar hoy día con nuestro amigo de la Fundación Sol, nos tocaría el próximo jueves. Pero pasó algo bien importante porque nos sacaron un nuevo estudio y conversamos y decidimos sacarlo y sobre este tema hoy día mismo, que ya está recién salido del horno, y además nos traen una invitada. Así que este muy especial jueves pasamos a saludar primero que todo a nuestro conocido ya de la casa, Recaredo Galvez. ¿Cómo está, Recaredo? Muy bien, Gino, muchas gracias por esta nueva jornada de live que ya es recurrente y ha sido todo un gusto participar en ella con ustedes. No, gracias a ustedes, como siempre, nuestras amigas y amigos de Fundación Sol, que siempre nos acompañan con datos bien interesantes. Y bueno, a nuestra invitada por primera vez aquí para hablar de temas muy interesantes sobre el trabajo no informal, sino que desregulado, que lo vamos a profundizar ahí, porque esta diferencia no es menor, con Tatiana Rojas de Conatrado. ¿Cómo estás, Tatiana? Hola, buenos días. Bueno, como decías tú, con una mañana muy fría, pero muy, muy contenta y agradecida que nos hayan invitado. Lo vamos a conversar más adelante seguramente. Este es un sector principalmente de mujeres y muy invisibilizado, así que agradecida y contenta que nos hayan invitado. Hola, No, Recaredo. gracias también por estar. Bueno. Claro, no, gracias a ti por estar con nosotros y porque sí, es un tema bien interesante. Como bien decía, hay harto aquí de estas cosas bien invisibilizadas. Y de hecho, yo incluso me declaro ignorante, siendo periodista y todo, ni siquiera sabía que estaba en trámite este proyecto de ley ahora en el gobierno que busca regular el tema de las cotizaciones o la monocotización a personas en trabajo desregulado informal. Antes de partir con eso y partir también con el estudio y el contenido de que se trata, Tatiana, si nos puedes contar qué es Conatrado y en qué consiste, qué trabajo hace. Claro, mira, Conatrado es, en términos de la sigla, es Coordinadora Nacional de Trabajo en Domicilio. Somos una coordinación de distintas organizaciones, principalmente sindicatos, porque las personas que trabajan en sus casas, por más que el modelo quiera decir que son emprendedoras, somos trabajadoras y somos trabajadoras que no tenemos derechos en tanto trabajadoras, ¿no? Al nombrarnos empresarias, el Estado nos pone la carga a nosotras. Pero somos trabajadoras, somos panaderas, somos costureras, somos orilleras, ¿no? Hay distintos oficios y trabajos que se hacen en la casa que la hacen principalmente mujeres, además. Entonces, hay agrupaciones de artesanas, por ejemplo, que no son sindicatos, son agrupaciones de artesanas mapuche, y así queremos formar y que se nos sumen muchas más tipos de organizaciones. Perfecto. Son demasiado claros. Uno de repente piensa en trabajo en domicilio, que trabajo que se hace en la propia casa, uno piensa, no sé, ahora con la modernidad, en el teletrabajo, piensa en esta cosa técnica, pero claro, es bueno recordar y abrir los ojos que efectivamente hay mucha gente que tiene textiles, que tiene su máquina de coser, que tiene orilleras, como sea, hay mucha cantidad de profesiones y oficios que hay gente que la hace desde sus hogares y que quedan un poco en una especie de limbo, ¿no? En este tema de la desregulación. Recaredo, si nos puedes contar un poco más de esta figura y también contarnos de dónde nace el motivo de este estudio y qué es lo que busca. Sí. Primero, el motivo del estudio es muy importante situarlo en el interés que tiene la propia organización de trabajadores y trabajadoras en investigar este tema y en poder colocar una opinión
sobre la discusión. En este caso, Conatrado, como comentaba recién Tatiana, ha sido una organización protagonista durante ya bastante tiempo en poder poner el foco en lo que tiene que ver con el trabajo en domicilio, pero también con todo un sector que es muy amplio en nuestra sociedad, que es el sector de trabajadores y trabajadoras desregulados, informales habitualmente. Ya Tatiana nos va a comentar probablemente por qué les importa también a ellos y ellas esta conceptualización de desregulados, que muchas veces hay ahí una discusión interesante en términos del uso de los conceptos. Ahora, este estudio surge por el interés de Conatrado, como indicaba, en poder colocar una opinión basada en ciertas materias que uno puede desprender de las encuestas sociales, puede desprender de entrevistas que realizamos, es decir, de un proceso científico de investigación, un proceso orientado por los trabajadores y trabajadoras, porque Conatrado no fue solo un solicitante de la investigación, sino que fue parte activa del curso de esta investigación. Por eso es que desde la Fundación Sol nos parece tan interesante este tipo de espacios como el que estamos teniendo ahora, donde no solo venimos a hablar de un estudio que hicimos, sino que venimos también con nuestra alianza principal, que es la Organización de Trabajadores que la impulsó. Entonces, muy brevemente, lo que significó este estudio fue realizar más de una docena de entrevistas a dirigentes y dirigentas de organizaciones de trabajadores desregulados. También entrevistamos a distintas autoridades de gobierno que están vinculadas en la tramitación de esta ley, con una pregunta, bueno, con una serie de preguntas, pero muy enfocada y enfocado en el proceso, en poder determinar cuáles eran los impactos o cuál era el desarrollo que podía tener la incorporación de un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para un sector que actualmente uno podría mirarlo como un sector que no tiene ese tipo de protección, ¿ya? Porque la protección para seguros de accidentes y enfermedades del trabajo está principalmente en el sector regulado, en quienes realizan esta cotización. Hay ahí una amplitud en términos de la comprensión de que quienes están asalariadas bajo patronazgo, ¿verdad? Tienen una mayor cantidad de cobertura, pero ¿qué pasa con este grupo poblacional que no es pequeño? Estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas que están en esta condición de regulación, que en cierta medida necesitan también protección y seguridad social. Esta es una de las ramas de la seguridad social, por lo menos la que tiene que ver con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, en el desarrollo de esta investigación, lo que pudimos ir constatando, primero es que hay múltiples realidades. Hay casos en los cuales incluso se puede llegar a dificultar mantener una cotización durante el año, mes a mes, porque los ingresos son irregulares, porque habitualmente son bajos, porque hay meses que son prácticamente nulos incluso. Entonces esto nos genera una alta heterogeneidad, una alta variedad respecto a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo desregulado en Chile. Y por otro lado también hay, a pesar de ese contexto que suena tan desprotegido, hay ciertas estrategias de solidaridad que estas propias organizaciones de trabajadores han ido desarrollando, donde intercambian, por ejemplo, ciertos tipos de terapia a precios o costos más bajos, donde en cierta medida muchas veces también lo hacen como un intercambio de saberes, pero esas estrategias solidarias también tienen sus límites. Y por eso es importante que el Estado, en gran medida, que el que recauda el impuesto que paga la clase trabajadora en gran proporción, también coloque políticas públicas claras y que estén en la línea de poder generar las coberturas necesarias para estos trabajadores y trabajadoras. Entonces, en cierta medida, parte de lo que se va concluyendo a medida que avanzamos en el estudio es que esta necesidad es importante, que si bien lo que está proponiendo este proyecto de ley considera una cotización por parte de los trabajadores que estaría relacionada con el sueldo mínimo, sería un porcentaje del sueldo mínimo de alrededor del 1%, acá lo que se necesita es que por lo menos se avance en esta regulación.
Y al mismo tiempo, cuando uno mira la coyuntura, pareciera que esa es una de las cosas más difíciles, porque ahora estamos en un momento electoral, pareciera que los intereses van por otro lado, entonces no hay que poner en riesgo de que, aunque la ley puede ser mejorable con la participación de los trabajadores, lo importante es que por lo menos ya sea ley, ya exista algún tipo de cobertura y de política pública para este sector de la clase trabajadora. Claro. Bueno, recordamos que estamos en vivo y en directo aquí hablando en el Desconcierto con nuestros amigos de siempre, la Fundación Sol, en este caso con Recaredo Galvez, y con el representante de Conatrado, Tatiana Rojas. Y Tatiana, te pregunto al tiro, bueno, dejamos ahí en el tintero esta diferencia entre hablar de empleo desregulado y empleo informal, porque es importante hacerla. Y también que nos comenten lo que está hablando Recareo sobre el proyecto de ley que está ahora en curso, en qué etapa está, qué esperan de este proyecto de ley y qué les parece la forma que está tomando ahora. Pero primero la diferencia entre desregulado y informal. Es que en realidad esa es la diferencia que hace que nosotros planteemos y queramos subirnos a este proyecto de ley. La diferencia entre... A ver, cuando tanto los organismos de Naciones Unidas como la OIT y otros hablan de trabajo formal y los estados hablan de formalidad, en realidad lo que están diciendo detrás es que tenemos que tributar. ¿Ya? Eso. Cuando hoy día hay una ley de monotributo, hay un proyecto también que se acaba de ingresar al Congreso, que es una ley de monotributo. Al Estado no le interesa que nosotros tengamos seguridad social. Le interesa que tributemos, en general a los estados, y para ellos eso es formalidad. Entonces, desde el punto de vista económico, nosotros somos desregulados porque nosotros no somos empresarios, somos trabajadoras y trabajadores. Y la diferencia es que necesitamos y queremos y tenemos derecho a la seguridad social en todos sus aspectos, previsión, salud, seguro de accidente, otros seguros que implican la seguridad social, pero básicamente, ¿cierto? La gente conoce como estos tres, como están más en la retina de la gente. Pero por otro lado, también hay una cuestión tal vez un poquito ideológica. Cuando nosotros creamos la Coordinadora Latinoamericana de Trabajo en Domicilio, la mayoría de las compañeras lo que dijo es que nosotros no somos informales. Nosotras, las personas, no somos informales, somos muy formales, vamos, trabajamos, cumplimos horarios, pagamos impuestos porque pagamos IVA, etc. El informal es el sistema que no nos considera, o nos considera a veces, o nos considera media en las estadísticas. Entonces, hay como estas dos razones para no considerarnos informales. ¿Y por qué para no considerarnos formales? Perdón, o informales, digamos, para no utilizar ese término. ¿Por qué somos desregulados? Porque no hay ninguna ley, no hay ninguna regulación que nos mencione, que nos vea, en tanto trabajadoras y trabajadores, más allá que seamos autoempleados, más allá que seamos o subcontratos negros muchas veces, ¿cierto? Hay distintas formas de... Pues no tenemos regulaciones, no tenemos nada que nos proteja. Entonces, cuando nosotros planteamos esto, planteamos que estamos luchando por el derecho a la seguridad social como cualquier otro trabajador y trabajadora en Chile. Y Tatiana, te interrumpo, Sí, dentro de las luchas o de las aspiraciones de Conatrado, aparte del tema de previsión y seguridad social, que lo vamos a seguir profundizando con el estudio y con la conversación con Recareo, ¿hay otras demandas de las trabajadoras y los trabajadores de domicilio como de reconocimiento por parte del gobierno del Estado? Bueno, primero es esa. Primero el reconocimiento, primero es el estar al menos en las estadísticas para saber quiénes somos, cuántos somos, qué tenemos y qué no tenemos. Pero el reconocimiento no solo por el reconocimiento, sino que el reconocimiento para poder acceder a trabajo decente. Y trabajo decente, y ahí sí nos sumamos a los organismos internacionales, que significa que podamos vivir una vida digna. Entonces eso significa seguridad social, eso significa poder de negociación, ¿cierto? Respecto de precios. Como decía Recaredo, no está solamente el trabajo en domicilio, nosotros tenemos una intersectorial donde están los vendedores ambulantes, están las compañeras y compañeros recicladores, están las compañeras de trabajo asesoras del hogar, no me acuerdo cómo se llama,
se me fue la palabra en este momento, pues son las compañeras que tienen trabajo doméstico, ¿no? Que de alguna forma tienen una regulación, pero que es burlada a cada momento porque no tenemos fiscalización. Y las compañeras, por ejemplo, textiles que trabajan en sus casas, pero que trabajan para empresas, necesitarán también tener un código de precios, ¿no? No puede ser la oferta y la demanda solamente lo que rija. Claro, Entonces, que también me imagino pasan en el agro con el campesino familiar que tiene el comprador, el que le maneja el precio, tiene muy poco margen, a menos que se unan en claro, grandes exacto. cooperativas o cosas así. Y otra de las cosas importantes, esa que tú acabas de mencionar, es también ir creando no solamente las demandas por necesidades, sino que ir creando nuestros propios métodos, por ejemplo, de la economía solidaria, ¿no? ¿Cómo hacemos cooperativismo de verdad, no? La cooperativa que existe hoy en Chile, que es una empresa privada, ¿no? El cooperativismo de verdad, lo que mencionaba Recaredo, perdón, en, el, en, el, en su primera intervención, ¿no? Esto de la ayuda mutua, de la solidaridad, volver al mutualismo, entendido como lo entendió Recabarren alguna vez, ¿no? De vivir más en comunidad, de defendernos más y por lo tanto irnos alejando cada vez de esta ideología del individualismo que hace que todavía estemos aferrados a la AFP, por ejemplo. Y aprovecho con Recareo. Bueno, y este estudio, ¿cómo nos puede ayudar justamente para avanzar en lo que decía Tatiana? Yo creo que una de las cosas interesantes para quienes quieren profundizar en estos temas es que este es un estudio que recoge la opinión de dirigentes y dirigentes que llevan muchos años de trayectoria en este tipo de trabajo, en estos sectores desregulados. Ahí Tatiana mencionaba, ¿verdad?, que tenemos personas que realizan actividades como recolectores, recolectoras, personas que se organizan en torno a actividades como la venta en las calles o en las micros, por así decirlo. Entonces son actividades o personas que trabajan en domicilio también. Fuimos entrevistando a personas que llevan muchos años en trabajo de arte escénica, actuación y otras. Entonces es un variado mundo que muchas veces aparece en el dato, en los medios de prensa, pero no es mucho más explorado. Aparece el dato de informalidad y muchas veces se plantea, ¿verdad?, que esto es una problemática, pero el rostro de esa problemática es lo que queda de lado y que creemos que en este estudio hemos logrado ir recogiendo frente a un tema muy específico, que es esta ley en particular, que ojalá sea ley, pero que en el fondo es este proyecto de ley, pero al mismo tiempo el estudio nos permite ir situando y caracterizando a aquellas personas de las que muchas veces, como digo, oímos la cifra, pero no entendemos cómo realmente opera su actividad día a día. Entonces vamos a poder comprender que hay problemáticas que subsisten en términos de ingresos, que muchas veces lo que dice Tatiana yo creo acá es muy clave. No estamos hablando de personas que estén, por un lado, considerándose a sí mismas como emprendedoras y que sean personas que estén pensando en términos de obtener ganancia, lucro y con eso ir escalando una empresa. No le atribuyo a eso si es bueno o malo. A lo que me refiero es que la mentalidad en la que el sistema empuja a estas personas es una mentalidad muy orientada a poder sobrevivir. Y eso es porque la situación en la que se encuentran desarrollando su trabajo es bastante paupérrima. Esta desregulación, en cierta medida, genera una invisibilización, genera una serie de exigencias por otra parte y al mismo tiempo les hace estar con múltiples, en algunos casos, con múltiples tareas. No olvidemos, como dice también... Labores de cuidado, me imagino, ¿no, Recareo? Correcto. Ahí. Correcto, como dijo Tatiana, gran parte de esta población son mujeres. Entonces tienen labores de cuidado tanto en su hogar como muchas de ellas han convertido la labor de cuidado también en su oficio, son cuidadoras y ahí también entrevistamos a mujeres principalmente mujeres que se organizan como cuidadoras y que tienen una realidad que es muy
muy, muy fuerte en términos del impacto que tiene el sistema como se organiza actualmente sobre sus vidas. Y es fuerte porque están en una precarización total, o sea, están con total desprotección, con incertidumbre de cuál va a ser el ingreso el próximo mes, muchas veces teniendo que destinar gran parte de sus horas del día al trabajo, para que puedan tener un ingreso que, como te digo, está lleno de incertidumbre, puede ser incluso a veces ni siquiera mes a mes, puede ser semana a semana, y cumplen un rol relevante en una sociedad que está envejeciendo, por un lado, que es una de las poblaciones que suele requerir algún tipo de cuidado, o que muchas veces también está en esta situación en la cual miembros de un hogar de 3 personas, si son 2 adultos y un niño o niña, y estos adultos tienen que insertarse en el mercado laboral, entonces requieren cuidados, también requieren un apoyo de cuidado. Y lamentablemente estas situaciones de trabajo, al estar tan desreguladas, hacen que sea una economía que no estamos mirando, en la cual los sujetos se relacionan entre sí para poder resolver estos problemas, y que muchas veces hay un intercambio monetario, se recibe un dinero por una actividad, pero no hay ningún otro tipo de protección. Y por eso es que ponemos el acento también en este estudio, en esta ley que le importaba a Conatrao poder observar y poder proponer en términos de lo que significa el seguro de accidentes del trabajo, porque además muchos de estos oficios son muy propensos a tener accidentes o a tener enfermedades que se vinculan con el desgaste físico, se vinculan estrictamente, y uno de los factores más presentes, el que tiene que ver con la salud mental, el deterioro de la salud mental, ya sea por estrés, por la alta carga de trabajo, las pocas horas de descanso, el descanso de mala calidad. Entonces, acá hay situaciones que las personas que están en esta condición de empleo desregulado, primero, no es 100% voluntario, no muchas veces porque realmente ellas quieran tener esa condición, sino que es porque, como te digo, el sistema, dentro de las situaciones que genera y que permite en términos del trabajador o trabajadora asalariado, incluso muchas veces empuja a que haya personas que tengan que organizarse o que tengan que trabajar de esta manera. Y por otro lado, están en situaciones donde no pueden ni siquiera acceder a protecciones que son necesarias siendo trabajadores, en este caso la seguridad y las enfermedades del trabajo. Entonces, acá logramos realizar esta investigación en este tiempo tan acotado gracias al apoyo de Conatrao, de las organizaciones que dieron la entrevista, de Viego, que es una organización internacional que financió este estudio también, en conjunto con otras organizaciones que, como decía Tatiana, están también a nivel latinoamericano observando esto, a nivel mundial, viendo a las mujeres principalmente en empleos informales, porque es algo que en este sistema capitalista en que nos encontramos, que siempre hablamos de las crisis y miramos un poco lo que ocurre a nivel político, económico general, acá estamos haciendo como un zoom en la realidad de la vida de las personas que también están insertas dentro de todo este proceso de crisis. O sea, no es como que la crisis solo esté ocurriendo cuando vemos los anuncios de Trump, ¿verdad? Y otras cosas que hemos conversado acá en el live también, sino que ahora estamos mirando como en lo micro, y estamos mirando que ahí también están ocurriendo cuestiones que día a día son duras para poder sobrevivir, para poder subsistir, y que al mismo tiempo hay una política pública que está descansando en su proceso, que muchas veces, como dice Tatiana, se vincula con la búsqueda de que, bueno, esto va a ser monotributo, va a ser monocotización, cuestiones técnicas que ya los trabajadores y trabajadoras han dicho qué es lo que opinan, qué es lo que piensan, qué es lo que creen que puede ser lo mejor. Y también se vincula con otras coyunturas y no se le da prioridad a que estas leyes puedan resolverse rápidamente para la urgencia que aplican. Entonces creo que el estudio orienta un poco hacia esa conclusión. Bueno, y para la gente que se nos ha ido sumando en este live, aquí en vivo y en directo, cuando son las 11:26 de la mañana, este neblinoso, pues, no sé si existe la palabra neblinosa, pero la inventamos. Nos licencias del lenguaje. Estamos hablando justamente de un estudio que realizó Fundación Sol. El título es mucho más largo, pero aquí le pusimos Protección Social e Informalidad, un desafío impostergable,
en que habla y analiza sobre la situación de las personas que trabajan en empleos desregulados, distinto de informalidad. Y bueno, en un contexto en el que es muy relevante, como recién decía Recaredo, porque hay un proyecto de ley en trámite que permitiría tener acceso a previsión social, al seguro social, a las personas que no están con el trabajo formal clásico como lo consideramos. Nosotros hemos hablado sobre este aspecto en una arista más particular. Aquí en el Decociento seguimos mucho el tema de la ley de pesca. Y ahí también hay una realidad bien compleja con los pescadores que tampoco tienen acceso ni protección social, y la nueva ley se dividió y se votó el tema de fraccionamiento, pero hay una que está ahora en trámite todavía y que incluye una plataforma social también para integrar a los pescadores a que tengan un seguro, a que tengan protección, etcétera. Esta ley haría algo, entiendo, similar, pero para las personas más genéricas de trabajo desregulado, y que es muy importante, sobre todo por el tema del nivel de accidentes, y sobre todo, más que accidentes, está viendo ahí, de enfermedades laborales. Y que son personas que trabajan, que van el día a día, como decía Tatiana, cumplen su horario, que son formales en los aspectos de que todas las personas que cumplimos y trabajamos, pero quedan en la más absoluta indefensión cuando ocurre algún accidente o alguna enfermedad relacionada al tema laboral. Y bueno, y aquí antes de seguir avanzando, me voy a poner un poco, les pido disculpas de antemano, me voy a poner un poco cepo. Me voy a poner aquí como, no voy a decir que creemos el partido Chile, no, pero sí voy a preguntarles por una propuesta inventada que probablemente no tenga ningún sentido, ni pies ni cabeza. Pero si el tema, como decía Tatiana, de la formalidad, era para el Estado es el aspecto tributario, no sería viable como o sería lo ideal que el Estado tuviera un tramo de reconocimiento, pero de exención tributaria. Es decir, para la gente que gana o genera menos de tal porcentaje mensualmente, que esté reconocido como en el esquema tributario, pero que tenga esta exención de que no pague los impuestos, y que pasar a ser inmediatamente como formal al estar en reconocimiento. ¿Es viable algo así? ¿Es muy tirado de las mechas? Esa pregunta te la dejo para el Recareo. Un mensajito aquí de YouTube que nos dicen un hola de vuelta aquí a Yosmi. Y Tatiana, esa te la voy a dejar pensando, Recareo. Antes de ir con eso, Tatiana, reforzar ahí, preguntarte de nuevo sobre en qué etapa está el proyecto de ley, qué le están pidiendo a los parlamentarios, qué le están pidiendo al gobierno, y cuál es lo ideal, el escenario ideal con este proyecto de ley, cuánto se debería aprobar, cómo debería avanzar, etcétera, etcétera. Mira, lo ideal es que está recién en la Comisión de Trabajo. Así es que lo ideal es que en la Comisión de Trabajo se pongan de acuerdo. Creo que ya hay, porque el proyecto de ley no es solamente sobre la monocotización, el proyecto de ley es la modernización de la ley, y uno de los aspectos, diría yo, más importantes, que tienen más resistencia, sobre todo desde las mutuales o desde el sector privado, es la comisión calificadora de enfermedades. Cuando tú te enfermas a raíz de tu trabajo, ¿cierto? Normalmente te dicen, no, usted ya estaba enfermo de antes. ¿Y eso por qué? Porque es la misma mutual, que es la que te tiene que dar la licencia, la que decide si tú estás enfermo o no. Entonces, la propuesta de ley, la modificación al proyecto de ley, es que haya una comisión que no esté puesta en la mutual, sino que esté fuera, ¿ya? Autónoma. Bueno, por supuesto que eso es lo que está retrasando en realidad el proceso. Y creo que nosotros vamos a tener que hacer un recorrido también por las mutuales como dirigentes sindicales, no solamente con Atrado, sino que todos los grupos que mencionó Recaredo, y hacernos un recorrido, bueno, señores, ¿qué les pasa, digamos? ¿Ya? Y la otra cuestión importante de la monocotización, y que a mí me gustaría para que la gente sepa cuál es la diferencia entre monocotización y monotributo, porque la cotización tiene que ver fundamentalmente con la seguridad social y el tributo tiene que ver con los impuestos. Pero hoy día nadie puede cotizar solo al seguro de accidente o solo a FONASA
¿Por qué? Porque estamos atrapados en el sistema de AFP. O sea, si nosotros no le pagamos a la AFP, no podemos cotizar, no tenemos otros derechos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esto es decirle, mire, nosotros queremos participar del sistema, queremos pagar lo mismo que paga otro trabajador, que es alrededor del 1%, pero no queremos, primero, desde un punto de vista político, y somos súper claras en eso, por lo menos con Atrado, no queremos darle plata a las ISAPRES, porque no estamos de acuerdo con las ISAPRES. Si existiera un fondo solidario, tal vez pudiéramos pensarlo. El problema es que hoy día una persona que gana el sueldo mínimo con suerte, porque ayer justamente la Fundación Sol en el lanzamiento del estudio nos decía que hay un 45% de la masa del sector desregulado, ¿cierto?, que gana 345.000 pesos. No sé si estoy muy equivocada en la estadística, pero es algo así. Hay mucha gente que gana menos del sueldo mínimo, eso. Y si tú pagas un 20%, que es más o menos lo que se paga en cotizaciones, si fuera del sueldo mínimo son 120.000 pesos. 120.000 pesos. Si tú tuvieras que pagar solo cotización, son 5.000 pesos. Entonces, pagar la cotización al seguro para nosotros es posible, ¿ya? Y por otro lado, la plata que le entraría al Estado, o a FONASA, o a las ISAPRE, o sea, perdón, a las mutuales, pero las mutuales no nos van a recibir. Ojalá que no nos reciban, ojalá que toda esta plata vaya al Estado para que FONASA pueda también fortalecerse. Porque esta plata no va a ser toda ocupada, como es un seguro, es cuando uno se enferma y uno no vive enferma, porque una trabaja. Entonces, creo que ahí la cotización del seguro, para nosotros lo otro importante es que está separada de la plata que en general la gente tiene obligatoriamente que aportarle a las AFP. No sé si contesté tu pregunta, pero quería aclarar estas cosas. No, se entiende el punto ahí, claro, que hay una voluntad de que no se pague todo y que no se pague, o sea, no se le pase plata a la AFP o a la ISAPRE y que sea más a FONASA. Eso es lo que yo comprendí, y que sea una relación más directa también, porque hay un compromiso ético-político ahí también, y también porque, bueno, la AFP, además es que sabemos, es que uno empieza ahora a cotizarse, que ya sobre todo para gente que ya llevaba trabajando mucho tiempo y empieza a meter plata ahora, si es que tuviste toda tu vida metiendo plata, no te va a dar una pensión digna, si la empiezas a meter ahora menos. O sea, igual vas a vivir de la PGU. Igual, claro, exactamente, igual va a vivir de la PGU, entonces no tiene sentido. Se entiende que se quiere hacer esa separación y en el tema también de ISAPRE, FONASA, también hay diferencias importantes, también, aparte de los costos en general. Así que se comprende perfectamente eso. Y bueno, un mensaje que nos decían en el Instagram, José Reyes preguntaba dónde va a quedar este panel de conversación. Gracias a ti, Josué, por la pregunta. Y decimos en YouTube, YouTube de El Desconcierto. También va a estar en Facebook, los borra, pero te metes a YouTube, buscas El Desconcierto, y ahí va a estar este live, va a quedar grabado, alojado completito, y por supuesto de paso también te puedes suscribir y así ayudas a que crezca la comunidad del Desconcierto en las redes sociales. Y puedes visitar la página de Fundación Sol también. No sé si Conatrado tiene ahí ustedes tienen sus redes sociales, ¿no? Sí, no somos muy expertas, pero estaba intentando que un compañero lo suba justamente, pero sí, una vez que termine, porque estoy con mala señal donde estoy, una vez que termine yo también lo voy a subir a Conatrado en Facebook y en Perfecto. YouTube. Ahí les mandamos el link para que compartan y de repente algún reel, alguna cosita la sacamos de forma compartida en redes. Esas cosas tecnológicas de hoy en día. Pero bueno, lo importante es que todavía tenemos temas. Estamos ahí esperando a nuestro sabio del monte, a un Recaredo Gálvez, que venga con la información precisa. Recaredo, ¿estás o te quedaste congelado? Sí, no, aquí estoy muy quieto. Ahí ya. Justo se había caído un poquito la señal. Recaredo, bueno,
de que esa mala pregunta estilo CEPU, yo no sé, ahí como si se podía hacer, hay algún sistema como de cambio, de reforma que se puede hacer para pasar rápidamente a acercar a la formalidad a la gente que está de forma desregulada. Me imagino, bueno, obviamente este tipo de proyectos van ese camino, pero algo más genérico. Y lo otro, dato, Tatiana mencionaba un dato bien interesante, que el 45% de las personas que están en condiciones de PRODE regulado ganaba menos del salario mínimo, 345.000 pesos, un dato bien fuerte. ¿Qué otros datos así reveladores sacaron con este estudio? Sí, ahí, bueno, para complementar los datos y también el panorama, ¿verdad?, de la regulación, como tú lo planteas, hay que tener en cuenta de que incluso hoy muchas de las personas que están dentro del sistema regulado se encuentran con problemáticas como las que describía Tatiana. O sea, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay empleos que son temporales o que son externalizados, que están con subcontratos. En algunos de esos quizás pagan las cotizaciones de AFP, de salud, seguro de accidente del trabajo, etcétera, y con eso ya uno dice, bueno, tiene contrato escrito este trabajador y pago las cotizaciones, entonces es formal, pero su realidad es de bajos sueldos, de empleos que muchas veces duran temporadas de tiempo muy definidas, o un año, alta rotación. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente que lo que entendemos como formalidad o informalidad, y por eso es interesante lo que plantea Tatiana respecto a esto de que ellos prefieren llamarse como desregulados, es algo que tampoco garantiza que las personas vayan a tener, en este caso trabajadores y trabajadoras, la mejor seguridad, que vayan a tener más estabilidad, que vayan a tener una mejor calidad de vida. O sea, ya hemos conversado también acá de los bajos sueldos y las bajas pensiones, etcétera. Entonces, es un problema que claramente no basta con decir cómo formalizamos a las personas bajo una estructura que en gran medida lo que nos deja es una formalidad precarizante, por así decir, en su gran mayoría. O sea, no es que tampoco esa sea la formalidad deseada. Por eso es que acá avanzamos pasito a pasito, y en este paso, que ya Conatrao ha dado mucho en esta lucha, y en este paso el énfasis está puesto principalmente en este seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Porque ahí Tatiana también lo deslizaba y es interesante que lo sepamos. En el caso, por ejemplo, de las personas que son formales, hoy día quienes trabajan este seguro, quienes reciben las cotizaciones, son principalmente empresas privadas que se mencionan como sin fines de lucro por la ley, han ido desarrollando distintos esquemas en los cuales son capaces de contratar servicios con empresas derivadas. Por ejemplo, tenemos los casos de las empresas como la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de Seguridad del Trabajo. ¿Sí? Solo para complementarte, hay un artículo hace unos años, pero muy bueno, de CIPER, creo que de Nicolás Sepúlveda, con alguien más lo había escrito, sobre la Asociación Chilena de Seguridad, que habla justamente, claro, de cómo van comprando estas empresas las de ambulancia, van comprando otras y hacen unas triangulaciones, y bueno, y viene desde la dictadura, incluso desde antes, pero como que crecieron ahí en ese periodo de la dictadura y generaron todo un esquema bien complejo y no sé, yo por lo menos antes con muchas otras personas pensábamos que de ignorancia, que la Asociación Chilena de Seguridad y todo eso, el trabajo eran como organizaciones estatales, y después uno se da cuenta que no, que son empresas privadas y que tienen todos estos esquemas bien complejos para sacar dinero y lucrar con temas que no se deberían lucrar. Pero bueno, CIPER, Nicolás Sepúlveda, Asociación Chilena de Seguridad. Claro, hay una que sería estatal, que el ISL, ¿verdad? Que en cierta medida indica Tatiana probablemente a donde están apuntando también poder incorporarse los trabajadores y trabajadoras desregulados. La excepción a la regla. Claro, y que es muy afín con este sistema, ¿verdad?, que la dictadura instaló y que los gobiernos posteriores no modificaron estructuralmente, que es un sistema que convierte en una fuente de lucro a la seguridad social. Pues así lo vemos en las pensiones, en la salud y en este caso en el seguro de accidentes del trabajo. Entonces,
es importante darle esa segunda mirada. Como decías tú, si uno hace una pregunta en términos de que, bueno, pero realmente lo que queremos entonces es que sean todos formales, realmente cuestionémonos también cómo es esa condición de formalidad y cuáles son las implicancias y las derivaciones que hay. Ahora, en relación a la caracterización de esta población que nosotros encontramos generalmente en las encuestas sociales, ¿verdad? O en distintas estadísticas bajo esta concepción de informalidad, si nosotros las miramos en términos de ingresos, ahí tenemos referencias que, claro, nos muestran que están en una condición más precaria todavía que el general de las y los trabajadores. Por ejemplo, en relación al promedio de los ingresos que reciben, según la encuesta que revisamos para este estudio, que era la que estaba disponible, que era la encuesta suplementaria de ingresos del año 2023, sabemos que ya salió la 2024 hace algunas semanas, pero en base a la encuesta suplementaria de ingresos del año 2023, lo que pudimos ver es que el promedio de los ingresos para quienes tienen este tipo de trabajo desregulado no logra superar el salario mínimo, llega apenas a ser el 0,81%, o sea, el 81% del salario mínimo. ¿Ya? Es decir, queda corto todavía en términos de esta medida que ya sabemos que es insuficiente. O sea, el promedio de ingresos de quienes están desregulados ni siquiera llega al sueldo mínimo. Y eso es importante, un 81% de ese sueldo mínimo. Ahora, quienes en cierta medida forman parte, y ahí también nosotros en este estudio miramos hogares que están constituidos solo por personas que tienen este tipo de trabajo desregulado, que eso también es importante tenerlo presente. O sea, acá no es que haya una realidad donde estamos hablando de trabajos que hace una persona que ya tiene ingresos seguros dentro de su hogar y que sale como para hacer un pololito, como se le llama, ¿verdad? Y tener un poco más de ingresos. Hay muchos casos donde hay hogares que todas las personas que los integran están en esta condición de desregulado. Y en esos casos, el promedio al que llegan con relación al sueldo mínimo es de un 54%. O sea, están aproximadamente en la mitad del sueldo mínimo en términos de los ingresos que las personas de esos hogares alcanzan. O sea, son bajísimos esos ingresos y en gran medida dan cuenta también de que esta situación en la cual hoy no tenemos una condición sistémica bastante flexible, tenemos estos incentivos a una cultura del supuesto emprendedorismo, ¿verdad? Hace de que muchas veces se invisibilicen estas realidades y parezca que quienes no desarrollan sus actividades de manera por cuenta propia, en realidad lo están haciendo porque es lo que más mejores resultados le genera. Y ahí la diferencia que hacía Tatiana también es clave en términos de entender o vincularlo con la tributación. Más allá de que se pague, que haya una diferenciación, que también sería óptimo considerar aquello, lo importante acá es cómo se vincula esta cotización al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Una cosa sería que esa información se deduzca a partir del impuesto, ¿verdad? O como un impuesto, o lo otro sería que se deduzca a partir de una cotización que hace el trabajador o trabajadora descomponiéndola de sus propios ingresos. Entonces, en esas situaciones donde obviamente nos vamos a encontrar con alternativas que en otros países han tomado, que han sido distintas, hay otros países que han tomado como esta alternativa del monotributo, pero eso exige claramente, como también lo grafica Tatiana, que el trabajador o trabajadora se involucre en una dinámica que es mucho más compleja y que muchas veces para el tipo de trabajo que realizan y la estacionalidad que tienen esos trabajos donde hay periodos sin ingresos, sin nada, esta misma complejidad al final no les permita obtener la cobertura que se necesita. Por eso es que esta idea de la monocotización que surge, que es que haya una cotización en vez de un tributo, que surge de las propias organizaciones de trabajadores, aparece como una alternativa importante, pero como también, y ahí quiero hacer el énfasis en lo bien que lo explicaba Tatiana, esta ley ha tenido dificultades para avanzar, o esta reforma de la ley
16744 ha tenido dificultades para avanzar, principalmente porque también está modificando un poco las reglas del juego para las mutuales. ¿Ya? Tampoco es una modificación estructural, como que digamos, acá cambia el escenario y las mutuales salen del juego, sino que es netamente poder incorporar aspectos que permitan acceder a un poco más de regulación respecto a cómo se lleva a cabo el negocio para las mutuales. Y vemos que ahí hay una fuerte resistencia, entonces podemos seguir preguntándonos cómo es que estas empresas tienen tanta relevancia, ¿verdad? Hay una mutual, como decía recientemente, de la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción es un holding que está muy expandido en términos de la seguridad social, o sea, forman parte de la propiedad de FP Habitat, ¿ya? También son propietarios de la Caja Los Andes, en este caso están participando también con la Mutual, en gran medida tienen participación dentro del ámbito de la educación también con distintos institutos, CFT, entonces hay una expansión en un área de negocios que uno dice, bueno, ellos son los constructores, ¿verdad? ¿Y por qué tanto interés en la seguridad social? Bueno, porque deja muchas ganancias participar dentro de este negocio. Y un dato que nos puede ayudar a graficar esa ganancia, nosotros hace poco revisamos las ganancias del primer semestre de este año que han tenido la AFP. Y ahí, como decíamos, Habitat es una AFP que está vinculada directamente a la Cámara Chilena de la Construcción, que es este holding o que maneja este holding con la seguridad social, ¿verdad? Y que respecto, si comparamos el primer semestre del 2025 con el primer semestre del 2024 y vemos cómo se comportaron las ganancias de la AFP Habitat, vemos que el 2025 tuvo una mejora de un 22,7% en relación con el 2024. O sea, sus utilidades crecieron de manera importante. Y eso significa una utilidad diaria, para que se hagan una idea, en lo que va del año, de más de 440 millones de pesos al día. Gana solo esta AFP. Entonces, claro, si después miramos todos los otros nichos de negocio que hay, claro que aquí hay una fuente de lucro muy importante. Si me apuran, la AFP Habitat fue la que más ganó, la que más creció en este periodo que decías del primer semestre trimestre 2024 a 2025. Y si me apuran más, creo que eran como 80 millones de dólares. Sí, entonces son monstruosas la utilidad, claro, en periodo corto, así, como decía, o sea, estamos hablando de 80 mil millones de pesos en incremento. Y como decía, 400 millones diarios, es mucha plata que se logra con esto. Tatiana, ya vamos a ir cerrando aquí poquito a poco esta conversación, entretenida conversación técnica, pero entretenida. Y bueno, dentro de lo técnico, ¿cuántas personas se estiman que se encuentran en esta situación de trabajo, primero en trabajo domiciliario, lo que atiene específicamente a Conatrado, y también si es que saben o no, pero si es que tienen el dato en general de personas en empleo desregulado. Esa como pregunta más técnica, y en lo otro, ya habías comentado antes, pero quisiera que profundizaran un poquito más en la importancia o la relevancia para este tipo de temas, justamente del trabajo colectivo, sindical, la importancia justamente de que estén trabajando y avanzando a nivel de organizaciones y no como individualidades, en ese sentido, y sobre todo orientado a empujar que avance esta ley. Sí, mira, las cifras, yo tengo cifras bien... Uno de los motivos por los cuales nosotros requerimos y quisimos hacer esta alianza con Fundación Sol, porque nosotras somos trabajadoras dirigentes sindicales, no es que no seamos capaces, pero no somos las que manejamos más finamente las cifras, ¿ya? Entiendo que son alrededor de 2 millones 4, 2 millones 8. El problema para nosotras es que cuando uno estudia la academia u otra, o el INE, uno ve como muchas cosas, pero no existe el trabajo en domicilio, ¿ya? ¿A qué llamamos trabajo en domicilio? Hay muchas mujeres que tienen como
varias especialidades, por decirlo de alguna forma. A veces están en la feria, porque hay mucha temporalidad, ¿cierto? Porque son coleras, o porque la otra parte del día están tejiendo para hacer las cosas que después van a vender a la feria, etc. Hay muchas mujeres que no se consideran trabajadoras porque hacen pan o hacen comida. Entonces, una de las cuestiones que nosotros hemos conversado y se lo hemos planteado ahora a la Fundación Sol a propósito de lo que ellos nos muestran es dónde estamos nosotras, quiénes somos. ¿Ah? No tenemos un problema de identidad, solamente tenemos un problema que no sabemos cuántas somos, ¿ya? Pero intuimos que somos muchas, porque si tú vas a cualquier población, en una cuadra, yo diría que el 80% de esa cuadra tiene una mujer que trabaja en su casa. Y no estoy hablando de la doble jornada de trabajo de cuidado. Estoy hablando de un ingreso directo sobre un trabajo, como se entiende el trabajo, ¿no? El trabajo cuidado. El problema es que hasta nosotras de repente nos equivocamos y pensamos que no es trabajo, aun cuando no sea remunerado. Entonces no sé cuántos son. No me atrevo a decir una cifra, pero somos muchas. El trabajo desregulado en Chile es alrededor del 30% de la fuerza de trabajo. Es alto. Además, todo lo que nosotros hacemos contribuye a la economía. Cuando nosotros hacemos, te voy a poner una cosa media, cuando nosotros hacemos un collar, vamos y compramos las perlitas, pagamos IVA. O sea, nosotros somos desde esa cuestión mínima, somos una contribución al país. Estamos en el sistema económico. Y no me acuerdo la otra pregunta. La primera era el tema de la relevancia del trabajo a nivel colectivo para avanzar tanto en la ley como en otras cosas. Claro, y lo otro es que, como te digo, estamos desde las que hacemos collarcitos, pasando por las terapias, ¿cierto? Pasando por las mujeres que hoy día son gaffiter, que son electricistas, ¿cierto? En general, todo el tema es que una vez que nos reconocemos trabajadoras, la organización normal de los trabajadores y trabajadoras es el sindicato. Y a través del sindicato o de los grupos, el problema es que nosotros abogamos por el sindicato porque el modelo ha hecho que la mayoría de los grupos que tienen PJ, que le llaman, que es personalidad jurídica, están fundamentalmente están con la mentalidad de postular a proyectos que en realidad no resuelven la vida de las personas. Nos mantienen ahí, ¿cierto?, ocupadas, unos cursitos por aquí, otros cursitos por allá, pero en definitiva no resuelven las demandas de los trabajadores, que es trabajo decente. Entonces, para nosotros, ahora, el sindicato, como cambia de la empresa a la población, también tiene que tener nuevas, o no sé si tan nuevas, porque yo entiendo que a principios del siglo pasado esto existía, esto del trabajo conjunto, por ejemplo, del comprando juntos, todas las compañeras que son costureras, o vendiendo juntas, todas las compañeras, porque también tenemos que luchar contra el retail, ¿cierto? En la venta, por ejemplo, la cosa de las compañeras que son costureras. Entonces, hay que ir haciendo mutualidad. En el campo, por ejemplo, ¿a quién le compramos las verduras? ¿Dónde venden las pequeñas agricultoras, pequeños agricultores sus verduras? Tú sabes que en Temuco vendían fuera del mercado y los pacos la sacaron a punta de ¿cómo se llama? De guanaco. Claro, y de lumazo, por supuesto, de guanaco en el mejor de los casos. Sí, hay gente de pobladoras mapuches, mucho, que se me acuerdo, esas imágenes entonces, fueron, de hecho había una imagen muy repetida de una señora con carrito de lechuga. Exacto. Entonces, esto si cada uno intenta arreglársela sola, no va a poder nunca con el sistema. Hay un gran problema de salud mental también, a raíz de esta frustración, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es que tiene que haber una economía solidaria que nos haga juntarnos, que nos haga pensarnos las cooperativas de otra forma, que nos haga pensarnos en lo solidario,
en los fondos comunes, etcétera. Ahí yo vengo del mundo privado antes de esto y antes de jubilar, además, porque también muchas somos adultas mayores que las jubilaciones no nos alcanzan, tenemos que hacer otras cosas. Pero yo imagino un mundo en donde podamos ir construyendo además una cultura de solidaridad y de trabajo conjunto. Y para ir cerrando justamente, Tatiana, aprovecho un mensaje, mandarle así como ahora, como siempre, de cámara abierta, un mensaje a la gente de por qué es importante apoyar esta ley y de por qué es importante avanzar en lo que justamente decía. Bueno, yo primero que nada quiero decir, amigos, amigas, vecinas, vecinos, compañeros, compañeras, compañeres, esta ley nos importa en lo personal. Si tú te enfermas y no puedes trabajar, no comes. Nadie va a venir a ayudarte, excepto tus vecinos y vecinas, excepto tu organización. Y esta ley, lamentablemente, como en Chile, muchas leyes, está parada por el lobby que hacen las grandes empresas. Y si nosotros como organizaciones sindicales, como organizaciones de la sociedad civil no nos ponemos las pilas, nuevamente las grandes empresas nos van a pasar por encima. Entonces yo creo que es súper importante la organización, es súper importante que nos unamos. Ayer en el lanzamiento estaban los compañeros de la danza, estaba Sidarte, estaban las compañeras del cuidado, estaban los recicladores, los vendedores ambulantes, perdón si se me olvidan, muchos sindicatos, muchas formas de trabajo. Por lo tanto, los llamo, las llamo, si no están organizados, igual escúchennos, vayan, aleguen, hablen, comenten. Tenemos que hacer algo en contra de las grandes empresas que están trabando la ley. Perfecto. Y bueno, recareo lo mismo, porque hay un mensajito para despedirnos aquí en este live bien entretenido y bien nublado. Sí, bueno, ahí compartir el llamado a Tatiana en relación a los mismos datos. Ella ahí daba el dato de informalidad que es posible acceder, ¿verdad? Pero también ahí quería hacer el otro énfasis respecto a lo que comentábamos, que son estos trabajadores y trabajadoras que probablemente están en una situación donde tienen un contrato escrito, pero no tienen otros derechos que son fundamentales, ¿verdad? Que también aborda una cantidad importante. Ahí estamos hablando de cerca de 4 millones de personas que podemos decir que según las mediciones y los estándares actuales serían personas que tienen empleos informales, pero que podemos llamar como de inserción endeble, es decir, que son empleos que en teoría son formales, pero que en la práctica no garantizan derechos, como por ejemplo pago de licencias médicas, vacaciones, contrato indefinido, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de un 44% de la población ocupada. O sea, este tema que viene desde el mundo desregulado es un tema tan importante que logra cuestionarnos y problematizar todavía más las condiciones de empleo. Entonces, es por eso que la lucha, como plantea Tatiana, no es solo una lucha de quienes están en esta condición, sino que ojalá una lucha que tiene que integrar a otras organizaciones sindicales, de empleo formal, de trabajadores que están vinculados a empresas, porque al final, como describíamos antes, los mismos hogares interactúan estas realidades. O sea, puede que haya hogares, como decíamos, que sean solo informales o desregulados, otros que tengan solo trabajadores formales, pero también hay hogares que son mixtos y que tienen estas realidades conviviendo. Entonces es una mirada que desde la clase trabajadora como tal en general es importante mirar, observarla, y es importante que las distintas organizaciones, ya sean los sindicatos que comúnmente conocemos vinculados con empresas o que en el fondo tienen el vínculo porque hay esa relación de empleo, ¿verdad? Pero también las grandes centrales, ¿verdad? Se hagan parte de este debate y formen y aúnen fuerzas con este sector que en cierta medida es el sector desregulado, que está empujando iniciativas, que está tratando de participar en el debate. Entonces eso es una especie de mirada
más compleja que tenemos que hacer porque el problema es complejo. No es como que queramos complejizar la mirada para que esto sea más difícil de abordar, todo lo contrario. O sea, complejizar a veces la mirada tiene como objetivo poder profundizar en la raíz de los problemas. Eso es ser radical, ¿verdad? Mirar la raíz del problema, tratar de apuntar a esa raíz y tratar de resolver ese problema para poder generar cambios estructurales que son los necesarios. Así que invitar ahí a que revisen el estudio, que visiten la página de Conatrao, pueden visitar la página de la Fundación también para ir viendo más estudios en esta línea y conocer esta misma temática y agradecer una vez más también a ustedes por darnos este espacio, más que darnos, la verdad yo siento que esto es como un compartir el espacio, porque tú también ahí te involucras en la conversación, entonces se logra construir una conversación bastante interesante, así que agradecer también a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras en el Desconcierto. Por supuesto, un espacio compartido, muy, muy, muy cierto lo que dice Recareo, y también por lo mismo, gracias a ti por estar con nosotros, gracias a Tatiana. Antes de un último comentario aquí también en Facebook, Lucía Romero dice felicitaciones por su información, y gracias a todas las personas que nos han visto a través de Facebook, YouTube, Instagram, X y la plataforma del Desconcierto, y recordarles que justamente la conversación completa queda en YouTube, se vean al Desconcierto. De pasadita le ponen suscribir, le ponen me gusta, todas esas cositas que siempre ayudan a que se difundan este mensaje. Y no se olviden que el mensaje es solidaridad, apoyo, porque si nos va bien a un grupo amplio de Chile, nos va bien a todo Chile, si es que estamos hablando de cosas básicas, estamos hablando de salud, de que tengan protección de salud, de que tengan protección para enfermedades, ante accidentes, con protección social se evita además que entren las cosas antisociales, que si hay más protección social es una barrerita más que entren en otras, cuando la gente está en necesidad, es cuando entran el narcotráfico, entran otras irregularidades, porque si es que el Estado no está presente, si nosotros como sociedad no estamos presentes, aprovechan ahí los maluros, los interesados. Y bueno, así que eso. Ahí en redes a informarse sobre también la página de Fundación Sol sobre esta ley, apoyar en redes a Conatrao, y por supuesto nos vemos en una próxima aquí conversación con nuestras amigas y amigos Fundación Sol, y también Tatiana, por supuesto las puertas están más que abiertas para una futura conversa. Gracias, te vamos a llamar. Nos quedamos pendientes también. Nos vemos, Recareo. Abrazos, gracias. Chao, hasta la próxima. Abrazos.